cuando me invitaron a la mesa, pues obviamente era para reflexionar sobre las reseñas de los libros desde lo que nosotros trabajamos y producimos, que es el libro universitario. Frente a lo que decía Juan Manuel Roca, pues el libro universitario pues es mucho más grave. Yo aquí en broma, frente a la pregunta que nos proponen, yo le decía a Nicolás Morales, ¿cuál es su posición? Ninguna. Porque si bien las reseñas en los medios de información eran sobre libros de literatura, el libro que sale de la universidad, no sé los periodistas cómo lo consideran, pues como algo fuera del planeta, como algo que no es comercial. No puedo decir cómo es su clasificación, pero obviamente esto no llega, o sea, llegan algunos que otros cuando ven que les parece, que sí, que ese no, que aquel, y pues sí es muy lamentable porque yo creo que todos mis colegas pensamos eso, no solamente yo. O sea, si uno no divulga libros que tienen que ver con procesos del país, libros que tienen que ver con arte, arquitectura, historia, sociología, antropología, cosas que permiten claves, filosofía, para comprender procesos que hay que entender, pues obviamente la tarea va a quedar a medio hacer y siempre seremos un país que no va más allá de verse al de al lado y no más. Pero yo sí quiero hacer una reflexión frente a los medios, una cosa pequeña. O sea, el periódico como tal a mí se me parece un lugar privilegiado para la reseña del libro, pero cuando yo miro medios de información, televisión, radio, prensa web, que me doy el gusto de mirar de vez en cuando, como qué hay ahí sobre cultura, y con el formato colombiano sobre los medios de información, digamos televisión, donde están unas noticias políticas, unas de orden público, después deportes y una señora muy bonita que dice cultura, y la cultura obviamente pasa por la diversión, pues que son culturas, o sea, no puedo decir que no, pero cuando le dan el espacio al libro, se gasta, he contabilizado, se gasta exactamente entre 22 a 25 segundos, y yo digo, pero bueno, ¿qué dice uno de importante de un libro en ese tiempo? Nada. Y en una semana yo rastreé qué libros había. Dice uno, en una semana. La semana siguiente, ninguno. En un mes salió uno. Y el libro era sobre, en ese momento había una película en cine que era sobre vampiros, jóvenes vampiros. Y la reseña era sobre jóvenes vampiros. Y le digo, muy bien. O sea, además que los medios de información en prensa están sacando la película, la señora cree que ese libro es muy importante para garantizar procesos culturales dentro de Colombia. Y dije, no, aquí sí hay algo que no está funcionando y que nadie está llamando la atención. Entonces, esta es la televisión. En radio, yo escucho una cadena básica de este país. El espacio es a las 6:42 más o menos, que le dan el espacio a la persona en esta época de Feria del Libro. Ocupa 30 segundos su reflexión en torno a lo que pasa en la Feria del Libro y saca un título y dice algo. Eso es una reseña. O sea, no solamente es la reseña escrita, hay diferentes formas de reseñar en los medios de información, porque los medios de información tienen ese sentido. Y en las páginas web que consultan algunos, pues a eso se extienden, pero esas sí no las ve nadie, porque sigue siendo un canal que no es lo suficientemente no se maneja bien, creo yo, porque no se hace un proceso democrático frente a él para que sea consultado. Yo creo que sí hay que reflexionar y preocuparnos porque no se hace el ejercicio de reseñar, no se hace el ejercicio de socializar, y yo creo que sí es importante hacerlo porque si no, pues, ¿qué nos queda por hacer? Creo que sería muy triste eso. Creo que eso es Pento. Quisiera que Nico, si quiere, me complemente algo. Sí, bueno, gracias. Yo creo que sí, estoy de acuerdo con Juan Manuel, pero habría que puntualizar cada medio, a ver cómo está la cosa con las reseñas de libros. Yo desde Arcadia, desde la columna Arcadia, para los que la lean, he tratado de entablar una guerra frontal frente al libro comercial, no porque el libro comercial no deba existir, yo creo en esos libros, creo que esos libros salvan a veces la industria editorial, sino porque creo que todo el sistema, hasta las librerías, están impregnados de este libro basura, de este libro complicado, de este libro de ficción y no ficción, que no es, digamos, de calidad. Y esa ha sido la lucha, entre otras una lucha que creo que ganamos, que fue desbaratar la lista de los libros más vendidos del tiempo. Pero una cosa que sí es curiosa, y es que cada periódico, cada medio, evidentemente han tenido una mutación frente a la reseña de libros. Yo creo que ahí es muy particular y toca mirar con atención qué ha pasado en cada medio. Con la compra de Planeta en el Tiempo, de alguna manera el Tiempo, yo diría que ya hace
bastantes años tiene un abandono radical por sus lecturas culturales de domingo, pasada semanal a ser mensual, de muy baja calidad, pese a que queremos mucho a Jorge Restrepo, ¿cierto? Y adentro lo que tenemos es, en un 70%, una gran operación de mercadeo de la editorial Planeta, o Intermedio, o sus subsidiarias. Muy poca reseña, si no creo que ninguna. Creo que la reseña está a puertas de desaparecer del periódico El Tiempo. Hay notas confirmadas, hay notas firmadas, pero son notas desde una redacción cultural que no tienen la estructura que podría tener esta lecturas que tenemos acá y la cual nos convoca con la Universidad Antonio Nariño, que es bastante serio. No es esa la estructura. En el periódico El Espectador habría que mirar un poco más detenidamente. No soy tan observador, tan asiduo. Me parece que sí hay unas firmas que hablan de libros, ¿cierto? Está Juan David Correa, por ejemplo, que ha hecho una tarea, o no sé si ya salió. Estaba, ¿no? Estaba porque Juan David pasa a ser el redactor cultural de semana y no logra afrontar todos los compromisos, pero no sé si fue reemplazado, por ejemplo, sería una... Carolina Sanín empezó luego a hacer reseñas. Bueno, ahí estaría Carolina Sanín, pero el espacio es también reducido, es pequeño, a pesar de que yo creo que las páginas culturales del Espectador en general son mucho más interesantes que la del Tiempo. Miremos, por ejemplo, revistas culturales un poco más minoritarias, como El Malpensante, que tiene un periodo fuerte sin reseñas descritas. Vuelven, los últimos números, yo creo que en los últimos año y medio, han vuelto y les ha funcionado algo que yo pensé que sí, que debía hace tiempos debían metérsele, que es la reseña un poco cizañuda, difícil, que cuelga los libros. No es solamente eso, pero ha tenido un cierto éxito esa reseña final, porque El Malpensante antes, en el año pasado, tenía un grupo de reseñas escritas a las páginas finales y ahí está. Lo abandonaron, pero están volviendo a coger un poco. Está Arcadia, que también reseña un promedio de 6 libros, casi todos, como dice evidentemente el señor presidente de ACEBUC, casi nunca una reseña de un libro universitario, pero Arcadia trata de frentear un poco, sobre todo el libro ficción, algunos de libros de no ficción, y la reseña es una sección estable, no es una sección que se negocia. ¿Qué nos queda? Prensa regional. Lo que yo he hecho de cubrimiento está bastante mal en lo que tiene que ver con reseñas de prensa escrita de libros. Eso creo que es una evidencia, tal vez con unas excepciones en Vanguardia Liberal, y dentro de la observación no he mirado bien el periódico El Colombiano, que es el único que me ha faltado, que bueno, él dice que tiene algunas cosas. Y de resto lo que tenemos es una cantidad de medios más pequeños, más militantes, esporádicos, como el Boletín, y no podríamos hablar de nada más. Hablando exactamente de la reseña escrita, yo creo que eso sería como lo que hay que observar y mirar cada una de las tendencias de los medios.